Voy a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, dijo. ¡Wow! La promesa de Donald Trump encendió en su momento la esperanza de un país próspero, donde cada ciudadano, sin importar su origen, tuviera una oportunidad real de salir adelante. Millones de votantes, incluyendo muchos latinos, depositaron su fe en él con la ilusión de que sus vidas mejorarían y que América volvería a esa era dorada que tantos añoraban. Pero ¿cuál es la realidad hoy? Desde que asumió el poder, con Elon Musk a su lado, hemos visto ataques directos a los derechos humanos, recortes drásticos en salud pública, despidos masivos en el gobierno federal, y un ambiente de intolerancia hacia quienes piensan diferente. Las protestas contra Trump y Musk no paran de crecer. Y lo que comenzó como una oposición política, hoy está teniendo consecuencias alarmantes. Varios estados que antes eran vibrantes, exitosos y llenos de oportunidades, hoy están en declive. Economías colapsando, impuestos cada vez más asfixiantes, delincuencia disparada y cientos de miles de personas abandonando sus hogares. Hoy en nuestro canal, vamos a explorar los 10 estados de Estados Unidos que más rápido se están derrumbando. ¿Podrán recuperar su esencia o estamos ante el principio de una decadencia prolongada? ¿Está tu estado en esta lista? Número 10. Nueva York. Aunque el clima actual en Nueva York no es precisamente acogedor, cientos de personas se siguen reuniendo cada día en Manhattan para protestar contra las políticas impulsadas por la administración de Donald Trump y su estrecho aliado, Elon Musk. Las marchas, que parten desde Union Square hasta llegar a Washington Square Park, no son simples expresiones de desacuerdo político. Son un grito desesperado de miles de ciudadanos que sienten que su ciudad ya no les pertenece. Nueva York fue alguna vez el símbolo del sueño americano, una ciudad que no dormía, donde cada esquina ofrecía oportunidades, trabajo, movilidad social y libertad. Pero la gran pregunta ahora es: ¿todavía crees que Nueva York representa ese sueño para los latinos? Más de 500,000 personas han abandonado el estado en solo 2 años. Y no se trata solo de números, son familias enteras, trabajadores calificados, emprendedores, jóvenes latinos con talento que huyen buscando una vida más estable. Han dejado atrás sus casas, sus barrios, su comunidad. Y con ellos, también se han ido su capital, su conocimiento y su esperanza. Calles que antes estaban llenas de vida, hoy están marcadas por protestas, desempleo y edificios vacíos. Times Square, que solía ser el corazón luminoso del mundo, hoy está rodeado de letreros de se alquila y locales cerrados. Las grandes empresas financieras y tecnológicas que hacían de Nueva York un centro global han comenzado a migrar a estados con impuestos más bajos como Florida o Texas. Pero no solo la economía se está desmoronando. La ciudad también enfrenta una crisis humanitaria que crece a un ritmo alarmante. La falta de vivienda se ha disparado. Y ya no son solo personas sin estudios o recursos, también hay exempleados del sector tecnológico o financiero, latinos con carreras y preparación, que perdieron su empleo en los recortes masivos liderados por Musk y avalados por Trump. Una trabajadora federal, de origen colombiano, lo dijo claramente frente a las cámaras. Yo era parte de un proyecto nacional y ahora vivo en mi auto. El metro de Nueva York, ese sistema que simbolizaba el movimiento constante de la ciudad, se ha convertido en un lugar de miedo. Asaltos, ataques, violencia sin control. La gente ya no se siente segura. Y cuando pierdes la fe en la justicia, el siguiente paso es la fuga. Miles y miles de personas están empacando sus vidas y yéndose. Nueva York, alguna vez el centro financiero y cultural más poderoso de Estados Unidos, está perdiendo su brillo, su ritmo, su esencia. Con impuestos por las nubes, inseguridad en aumento y una clase política desconectada. Muchos temen que Nueva York esté en camino a convertirse en la próxima Detroit. ¿Crees que la ciudad puede recuperarse? ¿O ya ha cruzado un punto de no retorno? Número 9. Texas.
Texas siempre fue sinónimo de libertad, fuerza y prosperidad. Un bastión del conservadurismo estadounidense donde muchos latinos vieron una tierra de oportunidades. Pero hoy, ese Texas está cambiando. Y lo está haciendo a un ritmo alarmante. Miles de personas han salido a las calles de ciudades como Houston, Dallas y Austin, gritando con fuerza: muéstrame cómo se ve la democracia. Las protestas ya no son solo por leyes migratorias o temas políticos. Ahora es una lucha contra un sistema que parece estar desmoronándose desde adentro. Los ciudadanos denuncian que Trump y Musk están concentrando el poder y debilitando los derechos civiles. Y eso no solo afecta a los grandes empresarios. Afecta directamente a los trabajadores latinos, a las familias, a los estudiantes. La inmigración interna desde estados como California y Nueva York ha traído consigo un choque de ideologías. Texas, que antes era mayoritariamente conservador, hoy está dividido. El Partido Demócrata ha ganado fuerza, y eso ha generado tensiones políticas profundas. Mientras tanto, el costo de vida sube. Lo que antes era un refugio económico, hoy es una trampa. La vivienda, la electricidad, el seguro médico, los impuestos a la propiedad. Todo se ha disparado. Los hospitales están saturados, las escuelas sobrecargadas y el tráfico en las grandes ciudades es cada vez peor. Texas solía ser el escape de los estados caros. Hoy, muchos lo sienten como una copia fallida de aquello que intentaron dejar atrás. Número 8. California. California fue, durante décadas, el símbolo del sueño americano moderno. Tecnología, entretenimiento, diversidad, creatividad. Era la tierra donde todo podía pasar. Pero en la actualidad, más de 1 millón de personas han abandonado el estado en solo 5 años. Y detrás de esa cifra hay una historia de decepción y desarraigo. Las protestas se multiplican. En Los Ángeles, San Diego, Sacramento. Desde estudiantes universitarios hasta trabajadores agrícolas, todos están alzando la voz. Muchos negocios en Napa cerraron para apoyar el Día Sin Inmigrantes. Y miles marcharon contra Elon Musk, especialmente tras su decisión de mover la sede de Tesla, dejando a miles de californianos sin empleo. Musk se fue sin mirar atrás, acusando a California de ser hostil para los negocios. Pero quienes se quedaron, se enfrentan a alquileres impagables, impuestos imposibles. Y una crisis de personas sin hogar que no para de crecer. Las calles de San Francisco están llenas de carpas. Y muchas de esas personas eran trabajadores de tecnología, de finanzas, de pequeñas empresas. California tiene el impuesto sobre la renta más alto del país. 13.3%. Y aunque los millonarios pueden irse a Nevada o Florida, los trabajadores latinos no siempre tienen esa opción. El Estado necesita con urgencia una reforma fiscal, vivienda asequible y apoyo real para los más vulnerables. De lo contrario, el paraíso se está convirtiendo en un infierno disfrazado. Número 7. Illinois. Cuando uno piensa en Illinois, piensa en Chicago. Arquitectura imponente, jazz, pizza estilo deep dish y una economía poderosa. Pero todo eso está quedando en el pasado. Más de 80,000 personas dejaron el estado solo en 2023. Y la causa principal es clara: el crimen desbordado y la inseguridad constante. El sistema de fianzas inefectivo permite que criminales salgan de prisión casi de inmediato. La policía, con pocos recursos, no puede hacer frente a la violencia. Y eso ha generado un ciclo de miedo y desesperanza en los barrios latinos. Pero eso no es todo. El Estado arrastra una deuda pública superior a los $200,000 millones. Los recortes en servicios públicos están dejando a miles sin acceso a salud, educación o vivienda. El sistema de pensiones está al borde del colapso. Y los jubilados, después de trabajar toda su vida, temen quedarse sin nada.
Illinois tiene todo el potencial para ser un motor económico. Pero si no se atiende la crisis fiscal y la violencia en las calles, el Estado seguirá vaciándose de gente, de negocios y de esperanza. Número 6. Oregón. Oregón, y especialmente Portland, era conocido como el centro de la creatividad, la innovación, la libertad cultural. Hoy, las calles de Portland están llenas de locales abandonados, cristales rotos y grafitis en cada muro. El paraíso de la contracultura se está convirtiendo en un desierto urbano. Las protestas en Oregón han sido de las más largas y frecuentes del país. Desde 2020, el malestar no ha parado. Y la presencia de Trump y Musk en el discurso político solo ha echado más leña al fuego. Las pequeñas empresas no aguantan los altos impuestos y las estrictas regulaciones laborales y ambientales. Muchos emprendedores latinos han tenido que cerrar sus negocios o migrar a otros estados. La crisis de personas sin hogar ha crecido un 50% desde 2019. Portland ha gastado más de $2.000 millones en el problema. Pero sin programas de reintegración reales, la situación solo empeora. Lo que antes era orgullo, hoy es preocupación. ¿Podrá Portland reinventarse? ¿O está destinada a desaparecer entre ruinas, abandono y frustración? Número 5. Washington. Washington era el estado del futuro. La cuna de gigantes como Amazon, Microsoft y Starbucks. Un imán de talento latino inmigrante. Pero esa imagen está empezando a desvanecerse. Hoy, las manifestaciones en Seattle y otras ciudades reflejan un profundo desencanto. Veteranos, trabajadores, estudiantes, todos exigen respuestas ante una realidad que ya no pueden tolerar. Los alquileres en Seattle han aumentado más de un 30% en 5 años. Las pequeñas empresas quiebran cada semana. Y los crímenes callejeros alcanzan cifras históricas, más de 50.000 incidentes solo en 2023. La crisis de personas sin hogar también es devastadora. Solo en Seattle, hay más de 13.000 personas viviendo en carpas o en la calle. Zonas como Pioneer Square, antes llenas de turistas, hoy son evitadas por los propios residentes. Si Washington no actúa con firmeza para apoyar a las empresas, combatir el crimen y recuperar la dignidad urbana, puede perder su liderazgo tecnológico y humano para siempre. Número 4. Pensilvania. Hubo un tiempo en que Pensilvania era sinónimo de industria, acero y trabajo duro. Filadelfia y Pittsburgh eran los pulmones económicos de una nación que crecía sin freno. Pero esa época parece lejana. Hoy, cientos de fábricas han cerrado. Los centros industriales se han vaciado, y los trabajadores han tenido que empacar sus cosas y marcharse. En algunas zonas, el desempleo es un 25% más alto que el promedio nacional. Y lo peor es que muchos de los que logran conseguir algo, apenas sobreviven con salarios bajos y empleos inestables. El carbón, que alguna vez fue su orgullo, ahora es casi un recuerdo. Las nuevas leyes ambientales han limitado tanto el sector que miles de mineros se han quedado sin trabajo. Las fábricas no pueden con los precios altos de energía. Y las que aún siguen operando están considerando mudarse. Mientras tanto, en los pequeños pueblos donde antes todo giraba en torno al trabajo industrial, la pobreza se extiende. El futuro se ve cada vez más borroso. Pensilvania está entre los 10 estados con mayor emigración en los últimos años. Y eso debería encender todas las alarmas. ¿Podrá esta tierra volver a ser el corazón productivo de América? ¿O quedará como una más en la lista de estados olvidados por la modernidad? Número 3. Massachusetts. Massachusetts fue durante décadas la cuna del conocimiento. Harvard, el MIT, universidades de prestigio mundial. Una economía sólida,
basada en la ciencia, la tecnología y la innovación. Pero hasta las mentes más brillantes necesitan un techo donde vivir. Y en Massachusetts, el precio de ese techo es casi impagable. El precio promedio de una casa en Boston supera los $800,000. Y rentar un pequeño departamento puede costar $3,500 al mes. Los impuestos no ayudan. Tras una nueva ley, los más ricos ahora pagan hasta un 9% de su ingreso. Y aunque eso suene justo para algunos, la clase media está quedando atrapada entre el alto costo de vida y los pocos beneficios. Cada vez más personas están abandonando el estado, llevándose su talento, sus ahorros y sus negocios a lugares más asequibles. Massachusetts sigue siendo una potencia académica y científica. Pero si no controla los costos y los impuestos, podría perder no solo su gente, sino también su alma. Número 2. Minnesota. Minnesota fue considerada, durante mucho tiempo, uno de los estados más estables y equilibrados del país. Alta calidad de vida, bajo desempleo y una economía diversa. Pero desde las protestas de 2020, algo se rompió. Minneapolis, su ciudad más grande, fue epicentro del conflicto. Y desde entonces, la violencia y la inseguridad se han disparado. Tiendas como Target, Best Buy y Walgreens han cerrado o reducido operaciones, incapaces de lidiar con los saqueos y los robos. Miles de empleos se han perdido. Y la imagen de una ciudad vibrante se está desmoronando. El centro de Minneapolis hoy luce como una ciudad fantasma. Los edificios de oficinas vacíos, las vitrinas tapadas con madera. El sistema político del estado también se ha polarizado. La estabilidad de antes ya no está. Los impuestos siguen subiendo, pero los servicios no mejoran. Y el gasto público parece un barril sin fondo. La pobreza y la falta de vivienda aumentan. Y con ellas, la desesperanza. Minnesota fue una vez un ejemplo. Hoy es una advertencia. Número 1. Michigan, Detroit. Detroit. La ciudad que alguna vez fue el corazón del sueño industrial americano. La capital mundial del automóvil. El lugar donde Ford, General Motors y Chrysler construyeron un imperio. Pero ese imperio cayó. Y la ciudad nunca volvió a ser la misma. Hoy, el desempleo en Detroit supera el 9%. Y los barrios están llenos de casas abandonadas, calles rotas y negocios cerrados. Aunque los precios de las viviendas son bajos, los costos de vida, electricidad, agua, servicios, siguen siendo demasiado altos para muchos trabajadores. Los salarios no alcanzan. Y miles de jóvenes preparados han dejado Michigan buscando un futuro en Florida, Texas o Carolina del Norte. Cuanta más gente se va, menos inversión llega. Y así, se crea un ciclo de decadencia que parece no tener fin. Detroit es un ejemplo claro de lo que puede pasar cuando se abandona a la clase trabajadora. Es una advertencia para todo el país. ¿Podrá Michigan recuperar su gloria? ¿O será para siempre el símbolo más doloroso del colapso industrial de Estados Unidos? Desde Nueva York hasta California, desde Illinois hasta Michigan, los estados que alguna vez fueron símbolos de oportunidad y prosperidad están cayendo en crisis. Las empresas se están yendo. Break time igual a cero. La delincuencia va en aumento. Los impuestos están asfixiando al pueblo. Y cada vez más votantes están empezando a darse cuenta de que sus decisiones en las urnas han traído consecuencias no deseadas. ¿Cuál es la lección? La política no son solo eslóganes o promesas en la televisión. Es una realidad que afecta la vida diaria de todos. Políticas que en el papel parecen buenas, a veces terminan provocando consecuencias graves que nadie anticipó. Pero, ¿aún hay esperanza?
¿Existe la posibilidad de corregir el rumbo? ¿Podrán estos estados revertir la tendencia, recuperar su economía, garantizar la seguridad y volver a ocupar el lugar que una vez tuvieron? Eso depende de las decisiones que tomemos hoy. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál crees que es la solución real y efectiva para evitar este colapso compartido? Déjanos tu opinión.